Buenas tardes, profesor. Voy a continuar con la última parte del trabajo, la cual se enfocaba en cuantificación de señales y error de cuantificación. Entonces comenzaremos con la teoría, donde tenemos que si una señal toma todos los valores posibles en un rango finito o infinito, se dice que esta es una señal continua. Al contrario, si la señal toma valores en un conjunto finito de posibles valores, esta señal será discreta. ¿Qué sucede? Normalmente las señales en el ambiente son señales análogas. Sin embargo, para poder ser procesadas, estas deben ser discretas, ya que se va a hacer un proceso digital. Por lo tanto, para poder pasar esta señal continua a una discreta, debemos hacer un muestreo en instantes discretos de tiempo para poder así convertir esa señal en una señal discreta en el tiempo y se le hace una cuantificación para poder hacer su respectivo análisis. Entonces, pues como ya he dicho anteriormente, el proceso de conversión de una señal continua en una señal discreta se denomina como cuantificación, que normalmente se puede decir que es un proceso de aproximación. Esta cuantificación se puede realizar tanto por redondeo o por truncamiento. También podemos definir este proceso como convertir una señal discreta en el tiempo con amplitud continua en una señal digital, expresando cada valor de muestra como un número finito de dígitos. Esto lo vamos a ver más adelante en el ejemplo. Entonces tenemos que tener claro también los diferentes elementos de la señal. Entonces primero debemos definir el rango dinámico de esto. ¿Cómo se hace? Simplemente se hace la resta entre el valor máximo y el valor mínimo. Ya teniendo el valor máximo y el mínimo, y el L, que es el número de los niveles de cuantificación, podemos calcular el delta. El delta es la diferencia que hay entre cada uno de los niveles y se calcula mediante esta ecuación. Después, pues debido a esta cuantificación se va a producir un error. Este error de pasar una señal continua a una señal discreta se conoce como error de cuantificación. Simplemente para calcularlo se debe restar el valor cuantificado con el valor de la muestra real. En el redondeo, este valor no va a variar entre menos delta medios y delta medios, nunca va a salir de esos dos valores. Y si este error de cuantificación está distribuido uniformemente, como se puede ver acá en la figura 1, podemos decir que el valor medio del error es 0 y la varianza está por esta ecuación, donde finalmente obtenemos que la varianza es igual al delta al cuadrado dividido entre 2. Después tenemos el error de cuantificación por truncamiento, el cual va a estar limitado entre menos delta y 0, a diferencia del de redondeo que era entre menos delta medios y delta medios. A la vez, los valores de media y la varianza también son diferentes. En este caso, el valor de la media va a ser negativo, ya no va a ser 0, y el valor de la varianza se va a tener en cuenta por 2 elevado a la menos 2 por el número de bits, que es esta b, dividido entre 2. Y pues esta es la función de densidad de probabilidad, donde como podemos ver, el error varía entre menos delta y 0. Ahora, para ejemplificar estos conceptos, pues vamos a hacer un ejemplo. En este ejemplo tenemos la señal discreta en el tiempo obtenida al muestrar la señal analógica exponencial x sub at es igual a 0.9 elevado a la t, donde t es mayor o igual a 0, con una frecuencia de muestreo de 1 Hz. Entonces, como podemos ver, tenemos esta señal, la cual cuando n es menor que 0, tiene un valor de 0, como se puede ver acá, y cuando es n mayor o igual a 0, el valor es de 0.9 elevado a la n. En este caso se realiza una frecuencia de muestreo de 1 Hz, como habíamos dicho, por lo tanto, como se puede ver, cada segundo se está tomando una muestra. Entonces vamos a suponer que solo queremos emplear un dígito significativo en vez de, como acá se ve en la tabla, todos estos dígitos, en vez de todo esto, solo de a uno. Entonces, para poder eliminar el resto de dígitos se puede hacer o por redondeo o por truncamiento. ¿Qué sucede? Cuando es truncamiento, lo que se realiza es ir al nivel inferior, mientras que el redondeo se va al nivel más próximo. Entonces, como podemos ver acá, los valores permitidos en la señal digital son los niveles de cuantificación. Entonces, mientras que la distancia delta entre estos dos niveles
de cuantificación define el tamaño de escalón o de cuantificación, escalón de cuantificación o la resolución. Entonces el cuantificador por redondeo asigna cada muestra al nivel de cuantificación más próximo, como había comentado anteriormente, mientras que el de truncamiento asignará cada muestra a un nivel de cuantificación, pero al inferior, independientemente de que esté más cerca del, del posterior, siempre va a ir al inferior. Esto lo podemos ver más a fondo en esta tabla, donde acá tenemos el número de muestras, acá tenemos la señal discreta, es decir, los valores continuos, donde como podemos ver, cada vez van aumentando los dígitos, cada vez se van volviendo más grandes, y acá tenemos la cuantificación tanto por truncamiento como por redondeo. En esta parte pues van a ser los valores iguales, ya que pues estamos trabajando con un dígito, un decimal de precisión. En este caso también van a ser iguales, acá no hay ningún problema. En este caso, que es 0,81, tanto el redondeo como el truncamiento van a ser iguales. Y así sucede hasta este ejemplo. En la muestra número 4, como podemos ver, el valor es de 0,6561. En el truncamiento, como habíamos dicho, se va al inferior. Entonces, solo se toma el 0,6 y se omiten los demás. Mientras que en el redondeo, como se aproxima al más próximo, se sube a 0,7. Por lo tanto, esto sí va a haber una diferencia entre estos dos tipos de cuantificación. Así seguimos haciendo con las diferentes muestras y esto se puede ver ejemplificado en esta gráfica, que es donde se hizo la cuantificación de esa señal. Entonces acá podemos ver el rango, donde es la diferencia entre el valor mínimo y el valor máximo. Podemos ver los niveles de cuantificación, que son todas estas líneas, las cuales hay 11 líneas, si las podemos contar, contando esta que está acá en el eje X, y el escalón de cuantificación, que es la diferencia entre cada uno de los niveles. Y como ya he dicho en la tabla, acá se puede ver este punto, que como esto se hizo por redondeo, acá en vez de ser 0,65, que era el valor continuo, se tomó a 0,7. Entonces ahí podemos ver que ese es el error de cuantificación entre la muestra real, que debería ser el que va por la línea, y el cuantificado, que sería el de 0,7. Entonces, pues en la teoría se dice que cuando se establece el rango dinámico y se aumenta el número de niveles de cuantificación, el tamaño del escalón pues se va a reducir, como podemos ver acá en la ecuación. Acá, si se aumentan estos niveles, pues acá va a ser más grande esta parte, por lo tanto el delta va a ser cada vez menor. Y pues eso nos sirve ya que mientras el delta cada vez que sea menor, pues obviamente el error va a ser, el error de cuantificación también va a ser menor. Y pues se cumple esta ecuación que habíamos dicho, que el error en cuanto a redondeo no va a salir de menos 0,05 y 0,05, que simplemente es dividir este valor de delta en dos. Entonces, como podemos ver acá, los errores de cuantificación por redondeo, el máximo que obtuvimos fue 0,04, que está entre estos valores, y todos los demás también se encuentran entre esos valores. Finalmente, pues tenemos el ejemplo en MATLAB, que pues esto nos permite ejemplificar aún mejor esta cuantificación y el error. Entonces acá tenemos una señal que va a tener estas dos frecuencias. Después se le realiza el muestreo. Entonces acá se va a tomar un total de 18 muestras. Después pues se superponen la señal análoga y discretizada. Y como había dicho anteriormente, pues se toman en cuenta los cuatro elementos: el rango, el número de bits, que en este caso va a ser nuestra resolución, el número de niveles de cuantificación y finalmente el delta o la altura del escalón de cuantificación. Entonces, como habíamos dicho anteriormente, el rango es el valor máximo más el mínimo. Acá el número de bits se toma un valor de 8. El número de niveles es 2 elevado al número de bits menos 1. En este caso serían 255 niveles. Y en el delta simplemente se hace la división entre el rango y el número de niveles. Acá se hace todo el proceso para poder hacer la cuantificación por redondeo, donde acá se busca el valor más próximo. Y como podemos ver, acá está tanto la señal cuantificada como sin cuantificar en una gráfica. Pues si se ve a simple vista no se puede ver la diferencia, pero después si graficamos la magnitud del error, se puede ver que estos están entre 0 y 0,02. Esto lo podemos ver ya que pues si calculamos acá el delta,
Acá el delta obtiene un valor de 0,0392. Entonces, como habíamos dicho, pues el error va a estar entre menos delta medios y delta medios. Entonces, pues dividimos 0,0392 entre 2 y obtenemos 0,0196. Entonces, como podemos observar, esos valores van a estar entre menos 0,0196 y 0,0196. Y pues ahí se cumple. Y en cuanto al valor de media y desviación estándar, habíamos dicho que la desviación estándar era el delta, que es 0,0392 al cuadrado, dividido entre 12, y a ese valor le sacamos raíz, obteniendo un valor de 0,011, que pues nos dio bastante parecido acá en MATLAB, nos dio prácticamente igual. Y el valor de la media, si la distribución hubiera sido uniforme, debería ser completamente cero, pero pues acá se ve que varía un poco, pero pues sí se aproxima a lo que estábamos buscando. Finalmente, pues vamos a comprobar que aumentando el número de bits, es decir, aumentando el número de niveles, pues tanto la media como la desviación van a bajar. Entonces, pues simplemente acá cambiamos el número de bits, lo cambiamos en vez de 8, vamos a poner 12 bits, corremos el programa de nuevo y pues vamos a observar que ya los valores de media y la desviación pues están incluso por debajo de milis, o sea, es un valor muy bajo, por lo que pues se comprueba que al elevar el número de resolución, o el número de bits en este caso, pues vamos a obtener un error de cuantificación mucho menor, hasta casi llegar a cero. Y en el caso contrario, si disminuimos el número de bits, en este caso digamos a la mitad de 8, que es 4, volvemos a correr el programa, y acá vamos a ver que estos valores ahora son mayores. Ya la media ya no es tan cercana a cero, ya es de 0,03 y la desviación ha aumentado, que antes cuando eran 8 bits eran 0,0109 y ahora es 0,25. Entonces vemos que sí hay un aumento y esto se puede ver incluso más aún en la magnitud del error, pues que ya estos valores son de 0,3, ya son mucho más grandes. Y pues si disminuimos el número de bits, el error va a ser mucho mayor. Entonces ahí comprobamos esas dos cosas. Y eso sería todo. Muchas gracias.